La fuerte subida del precio de la electricidad durante los últimos meses ha contrariado a muchos defensores del actual gobierno de PSOE-Podemos y justamente por ello han tratado de buscar un chivo expiatorio al que culpar de este encarecimiento de la luz. ¿Y cuál ha sido el chivo expiatorio escogido para echarle las culpas del encarecimiento reciente de la electricidad? Las privatizaciones de empresas eléctricas que perpetró el Partido Popular a partir del año 96. De acuerdo con esta narrativa, la privatización ha llevado a que se conforme un oligopolio eléctrico en España que, al tener ese poder oligopolístico, está imponiendo precios gravosísimos a los consumidores, y el gobierno sería culpable de no plantarle cara a este contubernio oligopolístico para imponer precios mucho más bajos, para regular los precios y rebajarlos a sus costes reales. ¿Tiene esta narrativa algo que ver con la realidad? Pues en absoluto. Vayamos al desglose oficial que acaba de publicar la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para explicarle a los ciudadanos la nueva factura eléctrica. Si acudimos a este documento, nos encontraremos con el siguiente gráfico. En este gráfico aparecen todos los componentes de la nueva factura eléctrica agrupados en 6 categorías: coste de la energía, peaje de transporte y distribución, cargos, alquiler de los medidores, margen de beneficio del comercializador e impuestos. A su vez, y como podemos observar, algunas de estas categorías se pueden desglosar. Por ejemplo, el coste de la energía se puede dividir en el coste de la energía en el mercado diario, el coste de los servicios de ajuste, los pagos por capacidad, los pagos al operador del sistema y los pagos al operador de mercado. Los peajes de transporte y de distribución se pueden dividir en la retribución del transporte y en la retribución de la distribución. Y finalmente, los cargos se pueden dividir en retribución renovable, extracoste de producción no peninsular, las anualidades de los déficits tarifarios pasados y los pagos a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Pues bien, de todos estos componentes de la factura eléctrica, ¿cuáles son determinados por el mercado, por ese mercado oligopolizado por algunas grandes eléctricas, y cuáles en cambio son determinados por el gobierno? Bueno, pues este mismo gráfico nos da la información. Fijaos en las flechas que aparecen a la izquierda y veremos que solo 3 de todos estos componentes son determinados en el mercado, en concreto, el coste de la energía en el mercado diario, el coste de los servicios de ajuste y el margen de comercialización. El precio de todos los otros componentes es fijado por el gobierno, es un precio regulado. Por tanto, es un precio sobre el que las eléctricas no pueden ejercer un poder oligopolístico de mercado porque es un precio que se fija en el BOE. De hecho, en realidad, ni siquiera estos 3 componentes que hemos mencionado que se fijan en el mercado, margen de comercialización, coste de los servicios de ajuste y coste de la energía en el mercado diario, ni siquiera los 3 se fijan enteramente en el mercado. ¿Por qué? Porque dentro del coste de la energía en el mercado diario se incluye el coste de los derechos de emisión de CO2 que las eléctricas tienen que comprar para poder generar electricidad a través de centrales que consuman combustibles fósiles. Y el precio de esos derechos de emisión de CO2 que necesitan comprar las centrales y que por tanto incorporan al coste de la energía diaria es un precio fijado indirectamente por el Estado y más en concreto por las instituciones europeas, que son las que limitan la oferta de estos derechos de emisión de CO2, y si tú reduces la oferta de los derechos de emisión que hay que comprar para poder generar electricidad, esos derechos se encarecen y por tanto la generación de electricidad se encarece. Bien, pero ¿cuánto pesa cada uno de estos componentes dentro de la factura eléctrica que finalmente abonan los hogares? Bueno, pues la propia Comisión Nacional de Mercados y Competencia nos termina respondiendo a esta pregunta. En este gráfico vemos cómo se distribuye el peso relativo de cada uno de estos componentes en la factura eléctrica. Y lo que comprobamos es que aquellas 3 categorías de componentes que regula directamente el gobierno, es decir, los peajes de transporte y distribución, los cargos y los impuestos, pesan alrededor del 75% de la factura eléctrica. El componente energía, en el que se incluye el coste de la energía en el mercado diario, apenas pesa para los consumidores sin discriminación horaria, pero también para los consumidores con discriminación horaria, apenas pesa cerca del 25% de la factura eléctrica total. Pero recordemos que este coste de la energía incluye componentes que ni siquiera son fijados en el mercado, sino que también son precios regulados por el Estado,
como la retribución al operador del sistema, como la retribución al operador de mercado, como los pagos por capacidad o como los derechos de emisión de CO2. Por tanto, en realidad sería más correcto decir que en torno al 20% de la factura eléctrica es fijada por el mercado y el 80% es regulada directa o indirectamente por el Estado. Nos podrá parecer mejor o peor que esto sea así. Lo sabrá que querrán que el 100% de los costes de la factura eléctrica sean regulados por el Estado. Estaremos otros que querremos que el 100% de los costes de la factura eléctrica sean determinados por un mercado libre y competitivo y no por una torpe oligarquía de políticos ni tampoco por una oligarquía empresarial protegida frente a la competencia por esa oligarquía política. Pero en todo caso ese sería otro debate. Recordemos que el objeto de este vídeo era dilucidar si cabe decir con rigor que la electricidad en España es muy cara porque el mercado se haya controlado por 4 grandes empresas oligopolísticas que imponen su voluntad sobre los consumidores. Aunque eso fuera así, el margen que tienen, la capacidad que tendrían esas pocas empresas para manipular el precio que terminan pagando los consumidores apenas ronda el 20-25% de la factura final que tienen que abonar los consumidores. El otro 75-80% de la factura eléctrica es fijada directamente por los políticos. Por tanto, si la electricidad es muy cara en España, en un 75-80% no cabe culpar a las fuerzas del mercado, porque ese 75-80% de la factura es regulado por los políticos al margen de los designios y de la voluntad de los empresarios en el mercado eléctrico. Mucho me temo que las causas reales por las cuales la electricidad es tan cara en España y se ha encarecido tanto durante los últimos años no cabe reducirlas a un demagogo ejercicio de simplificación diciendo que la electricidad es muy cara porque se privatizó a partir del año 96, desconociendo que a pesar de que los operadores del mercado eléctrico sean privados, como hemos dicho, entre el 75 y el 80% de los precios que terminan cargando a través de la factura eléctrica a los consumidores son precios regulados, fijados, controlados por el gobierno. Si la electricidad es muy cara en España, por tanto, habrá que buscar otros culpables. Y candidatos a esa culpabilidad pueden ser, por ejemplo, una desastrosa política energética durante años, promoviendo tecnologías que en su momento no estaban maduras, una política de fijación de precios de la electricidad que establecía precios por debajo del coste, devengando un déficit que ahora estamos pagando, la falta de libertad y competencia en el lado de la generación eléctrica para que se puedan instalar nuevas fuentes de energía renovables o no renovables que internalizando todos sus costes proporcionen el kilovatio hora al precio más barato y competitivo posible. Y también no lo olvidemos a que sobre la factura eléctrica recaen 2 impuestos: el impuesto especial sobre la electricidad y el IVA del 21%, que además también se recarga sobre ese impuesto especial de electricidad. Quizá, por consiguiente, el problema no fuera tanto que se privatizara el sector eléctrico, cuanto que se privatizó sin liberalizarlo y sin que los políticos dejaran de intervenir manoseando y distorsionando las decisiones eficientes y competitivas que alternativamente podrían haber adoptado los operadores de mercado. Y tras tantos años limitando la competencia e interviniendo desnortadamente tanto en el lado de la generación como en el lado de la comercialización como en el lado del transporte y la distribución, ahora tenemos un sistema eléctrico carísimo que a corto plazo no cabe reformar y por tanto a corto plazo solo cabe que pase lo que está pasando, que la factura eléctrica de los consumidores se siga inflando y mientras le echamos la culpa a la privatización del sistema, descargamos de casi cualquier responsabilidad a esos políticos que han estado manoseando e interfiriendo durante décadas en el sistema eléctrico y que son los últimos responsables de la situación que vivimos hoy. No solo los descargamos de culpa, sino que incluso alimentamos socialmente un discurso que defiende que esos políticos han de tener todavía más poder sobre el mercado eléctrico. El zorro al cuidado de las gallinas, porque ese zorro ha convencido previamente al avicultor de que las está dejando en buenas manos.